Sí, yo le tengo una pregunta, yo no espero que usted me la conteste. Si Jesús llevó nuestras dolencias y cargó nuestras enfermedades, ¿por qué es que hay tantos cristianos enfermos? Yo le dije que yo no esperaba que usted la contestara. Yo tampoco la voy a contestar. Cuando subamos al cielo le preguntamos a Jesús. Podemos hacer muchas conjeturas podemos hacer, pero el cristianismo no está basado en conjeturas. El cristianismo está basado en la verdad. Isaías profetizó que el Mesías tomaría nuestras enfermedades y nuestro dolor en la cruz del Calvario. En Isaías 53 dice, ciertamente Jesús cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Yo sé que lo que le estoy diciendo, como yo solo traigo, a muchas personas no les gusta, porque están enfermos. Y dice, me lo está diciendo por mí. Como yo estoy enfermo. Y como él no está enfermo. Y en la casa de él no hay nadie enfermo. Pues entonces lo dice así, ¿ves? ¿Ves? Porque lo dice, tú sabes, lo dice, ¿ves? Por eso es que a mí yo me enfogono cuando vengo aquí. Si tú eres sabio, debes de entender que lo que te estoy diciendo es para tu beneficio, hermano. Porque si tú sabes que hay algo que debes de corregir y dices, no, la Biblia lo dice, no lo está diciendo él, la Biblia lo dice, y hay algo que lo debes de corregir, que lo debo de corregir. Entonces, nada, recibimos la palabra con mansedumbre. Porque yo no fui el que escribió, hermano, por favor, yo no fui quien escribió Isaías 53. Yo no fui quien escribió eso. ¿Cuándo lo van a entender? Yo no sé, yo sé que lo escribió Isaías por anuncio del Espíritu Santo, pero hasta ahí llego. ¿Lo puede ver conmigo, amado hermano? Y entonces, tengo una de dos alternativas. Como en casa hay enfermos, y yo hasta cierto grado he estado enfermo también, y puedo que me ataquen las enfermedades también, cuando me descuido me atacan las enfermedades. Mejor no digo nada, y le hablo del chapulín colorado, y está todo el mundo contento. Pero eso no es la idea. La idea es que si encontramos algo y lo podemos corregir, corrígelo, sé sabio. Sé sabio. Porque vimos ya lo acabamos de ver, en el capítulo 26, en el segundo versículo de Proverbios, dice que la maldición no viene sin causa. Quiere decir que ahí lo tiene, mire, como el cogido en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca, nunca, escuche. La aleluya. Isaías dijo, no fue José Álvarez. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Ciertamente él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Jesús, recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas, fuimos sanados, amados hermanos. Esa palabra heridas, en el versículo 5, literalmente significa un moretón, una magulladura, y significa que todas las heridas o moretones o magulladuras de Jesús, incluyendo los latigazos en su espalda, la corona de espinas, los clavos en sus manos y los clavos en sus pies, el lanzazo en su costado, la lanza que traspasó su costado. Él soportó todo ese sufrimiento en su cuerpo por nuestra sanidad física. El apóstol Pedro lo afirmó en 1 de Pedro, en el capítulo 2, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis. Voy a ser sincero con ustedes. Yo siempre me he preguntado, si ya Jesús lo llevó, ¿por qué muchos de nosotros las llevamos? Y yo me he preguntado eso y Dios no me ha contestado por eso. Y hay muchas conjeturas, vuelvo y les repito. Dios no me ha dicho, yo he pensado muchas cosas bíblicamente, pero no las voy a traer en este momento. El intercambio de sanidad que se llevó a cabo en la cruz era profético y metafórico también, demostrando entre la gente de Israel quiénes se rebelaron. La gente de Israel se rebelaron en el desierto y vinieron bajo el juicio de ser mordidos por las serpientes ardientes. ¿Recuerdan? Serpientes venenosas, es lo que hace referencia. Y cuando las personas se arrepentían, Dios les daba instrucciones de cómo podían ser salvos. Yo le estoy dando aquí la clave y nadie ha dicho amén. Cuando las personas han faltado a la palabra, viene el ataque inmediatamente. ¿Alguien puede decir amén? Cuando el pueblo de Israel fallaba a lo que Dios había establecido, venían los ataques en contra de Israel, los derrotaban, los hacían esclavos. El pueblo de Israel comenzaba a clamarle a Dios. Dios oía el clamor y los liberaba y los hacía líderes una vez más. Y la Biblia dice que Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que yo hago sin excepción, se lo voy a decir, lo que yo hago sin excepción, como yo sé que mi mente todavía está, mi alma todavía está en proceso de renovación y de transformación, y mi cuerpo está imperfecto, yo sé que cualquier cosa que yo pueda decir o hacer o pensar abre puertas para que entre el enemigo a traerme opresión. Lo que yo hago es que sin excepción yo todas las mañanas y todas las noches le pido perdón a Dios. ¿Me está escuchando, amado hermano? Si Dios lo hacía con el pueblo de Israel tácitamente, claramente, y el pueblo de Israel no eran hijos de Dios, yo soy hijo de Dios. Y si yo le pido perdón por lo que sea, y yo voy más lejos, yo le digo a Dios, Padre, yo sé que en mí pueden haber pecados ocultos, revélamelos, porque yo no quiero nada que me aleje de ti. Yo le estoy diciendo la clave para que usted vea que a los 77 años yo estoy más fuerte que muchos de ustedes que tienen 20 y 30 y 40. ¿Me está escuchando? Porque no se percatan que todo esto es espiritual. Y si nos exponemos a Dios, Dios nos ama. Y es lo que va a hacer es que va a poner sobre nosotros una coraza de protección, un cerco de protección, un escudo de protección, como dice Salmos, para que la serpiente no pueda entrar. Y eso es lo que deseamos nosotros. En un momento dado Israel estaba fallando. Israel se rebeló contra Dios. Fíjese lo que hizo Israel. Eso lo puede ver en Número 21, comenzando en el versículo 4. Que el pueblo de Israel empezó a quejarse, ahorita yo se lo dije. Y habló, en el versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y le decían, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Escuchen lo que le decían, véalo. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan. ¡Qué desgraciado! ¡Qué malagradecidos! Tienen fastidio de este pan tan liviano. A mi mejor conocer, ese pan tan liviano, ese es el alimento de los ángeles. Y ese alimento, a mi mejor entender, bíblicamente, yo no lo he vuelto a ver, que Dios le ha vuelto a dar ese maná a nadie aquí en la tierra. De lo especial que Dios trató a este pueblo. Y ellos quejándose. Se parecen a algunos cristianos que yo conozco, que siempre se están quejando. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel.
Vean, de Israel, no dice de los judíos, de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Reconocieron su pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, en el Nuevo Testamento, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial, que usted esté limpio. Levante su mano si le estoy explicando bien. Entonces, versículo 7, vuelvo y les digo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, Moisés. Juega a Jehová para que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente y ponla en un asta. Y todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Dios nos da la salida siempre. Creo que en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, no os ha venido tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que juntamente con la tentación os dará la salida. Bueno, dice que no nos deja, ahí está, sino que también juntamente con la tentación nos dará la salida, para que podáis soportar. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Ve el versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Lo que Dios había dicho se cumplió. Y el pueblo de Israel cometió un error, que después adoraban esa serpiente. Se inclinaban a esa serpiente, adorando a esa serpiente, y así hace el pueblo de Dios todavía. Adora lo que no debería adorar. No voy a seguir ahí porque eso no es ahí. El asta representa la cruz y la serpiente representa a Jesús, porque Jesús se hizo maldición. Jesús se convirtió en enfermedad, Jesús se convirtió en dolor, de manera que todo el que miraba la cruz fuera sanado. Jesús testificó sobre esto en el Evangelio según San Juan. Observe conmigo en Juan, 3 capítulo, versículo 14, que usted tiene ahí. Y como Moisés, dice Jesús, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, decretando la sanidad de Dios a través de la cruz, libera poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que seguir declarando y decretando que estamos sanos por las llagas de Jesús y no rendirnos. Hay una doctora que se llamaba, está en el cielo, la doctora Yeomans, se llama esa doctora. Yo le he dicho esta historia muchas veces. Esa doctora, muy, muy inteligente, pero dio unos pasos equivocados y se convirtió en una drogadicta. Como resultado de esa decisión equivocada, la sacaron de la medicina y ella se fue con su hermana y se estableció en una casa, la mansión de ellos, en una casa, y en esa casa ella comenzó a recibir a todos los enfermos que habían desahuciado, a los enfermos de tisis, a los enfermos de todo tipo de enfermedad que usted se puede imaginar que no tenían cura. Ya los doctores decían, está a punto de morir, hemos agotado todos nuestros conocimientos, todos nuestros esfuerzos, ya hemos hecho todo lo que podíamos, está dentro de un par de meses, un par de semanas se muere. Esas son las personas que la doctora Yeomans recibía con su hermana en su casa, en esa mansión que tenía. Ella recibía a estos enfermos, los subían en camilla al segundo piso, e iban ambas mujeres. Ya ella había sido liberada de la drogadicción, pero como había tenido ese pasado, no podía volver a la medicina, a ejercer la medicina como tal. Esta historia yo se la he dicho muchas veces ya. Y no sé si se acuerda, pero si no se acuerda mejor, porque diga, ¡ay, eso es nuevo, qué bueno! y recibían a estos pacientes que estaban ya desahuciados. Ellas, ambas, lo que le decían a estos pacientes es, quédese aquí, no hay medicina, la medicina es la palabra de Dios, y usted lo que va a decirle es, por las llagas de Jesús, yo fui sanado. Por las llagas de Jesús, yo fui sanado. Y en medio del dolor
Usted grite, por las llagas de Jesús yo fui sanado. Por las llagas de Jesús yo fui sanado. Por las llagas de Jesús yo fui sanado. Estaban la noche completa repitiendo, por las llagas de Jesús yo fui sanado, hasta el punto que lo creían y eventualmente salían sanos totalmente del segundo piso. Eso es lo que le estoy diciendo aquí. Todo lo que estamos llamados es a creer la palabra. La mayor parte de los cristianos no son sanados porque no creen. Eso es fuerte. Yo lo sé que es fuerte. Yo lo sé que es fuerte. Pero la única forma, los hospitales, y aquí tenemos muchas enfermeras y doctores también, los hospitales están llenos de cristianos porque no creen lo que dice la palabra de Dios. ¡Qué entusiasmo! Le estoy diciendo verdades, amados hermanos, le estoy diciendo verdades. Si creyésemos en la palabra de Dios, no estuviésemos en necesidad de recibir sanidad, estuviésemos en salud divina. Yo sé que es fuerte lo que le estoy diciendo, pero es tiempo ya de que despertemos, amados hermanos. La iglesia está dormida todavía, las personas de la iglesia están dormidas pensando y actuando como la gente del mundo, dependiendo totalmente de como depende la gente del mundo. El pueblo de Israel no tenían doctores. En medio del desierto el pueblo de Israel no tenía enfermeras, lo siento, había enfermeras allí. ¿Ah? El pueblo de Israel no había Walgreens, ni CVS, ni la farmacia del pueblo. No había Tylenol, no había Advil. Lo único que tenían era la palabra de Dios. Bueno, la serpiente que Moisés le hizo ahí. Y la Biblia dice que ellos salieron de Egipto sanos. Sanos. ¿Por qué salieron sanos? Porque ellos creían lo que Dios les estaba diciendo. Y es un pueblo de dura servicio. Y no eran hijos. Nosotros somos hijos. Pero a nosotros al que mucho se le da, mucho se le requiere. Dígale que está a su lado, es tiempo de creer. Yo me mantengo en lo que le estoy diciendo, y no es porque en casa no haya enfermos, no es porque yo no he sido enfermo, es porque yo creo que la palabra es lo que tiene la preeminencia. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Yo no necesito que uno esté de acuerdo conmigo nada más. Y usted dice, esta enseñanza no está muy simpática, apóstol. Esto no es un concurso de simpatía. Esta es la palabra de Dios fluyendo. Pero ese es el mejor de los cristianos. Los cristianos quieren que todo sea peaches and cream. O cream and peaches, como sea. No sé el orden, pero usted sabe, peaches and cream. Cuando decretamos la sanidad de Dios a través de la cruz, libera poder. Tenemos que seguir declarando que estamos sanos por las llagas de Jesús. Dígale que está a su lado, tú estás sano por las llagas de Jesús. Dígaselo con autoridad y con energía, dígaselo. Tú estás sana por las llagas de Jesús. Señálale en la nariz, póngale el dedo en la nariz, dígale, tú estás sano por las llagas de Jesús. Sana por las llagas de Jesús, aleluya. Es que hay personas que se creen que esto es un juego, amados hermanos. Esto no es juego, este es asunto de vida o muerte. Tú sabes un montón de cristianos buenos, buenísimos, que se fueron para el cielo antes de tiempo. Porque no hubo quien le dijese lo que yo estoy diciendo, porque si le digo esto se ofenden. Pues si te ofendiste, desoféndete. Porque no hay chance, amado hermano, es la palabra. ¿Qué tú quieres que te diga? Es lo que dice la Biblia. Observe cómo dice 1 Timoteo capítulo 6. Pelea la buena batalla de la fe. Dígale que está solo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuimos llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
El fundamento para que todas las bendiciones pudieran ser intercambiadas por sus problemas fue Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Le estamos compartiendo de algunos intercambios que se manifestaron en la cruz. Y son 6. Uno fue, Jesús fue castigado para que usted pudiera ser perdonado. Él se volvió pecado. Número 3, Jesús fue separado y rechazado por el Padre. Número 4, Jesús tomó nuestras enfermedades y dolores. Número 5, Jesús se convirtió en maldición para que nosotros fuéramos libres de toda maldición. Van 5 y son 6. Fíjense qué buena esta enseñanza, qué fácil. Jesús se convirtió en maldición para que nosotros fuéramos libres de toda maldición. Tercer capítulo de Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Vea la Biblia. Habiéndose hecho maldición por nosotros. Cristo se hizo maldición a sí mismo por órdenes del Padre. Él se hizo maldición a sí mismo. ¿Cómo le cae eso, amado hermano? Porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiésemos la promesa del Espíritu mediante la fe. La maldición de la ley es el resultado de romper la ley, de violar la palabra de Dios. Lo que ha hecho el hombre desde el jardín del Edén. El primero que lo hizo fue Adán, traicionando a Dios, entrando en pecado, comiendo de lo que Dios le dijo que no comiese. Jesús se convirtió en maldición por usted y por mí, para que la bendición de Abraham pudiera venir sobre los que creen en Jesús como su Señor. Jesús, nuestro Señor, rompió la maldición por usted y por mí, pero nosotros tenemos que apropiarnos de esa liberación a través de la liberación personal y de decretos. ¿Se fija, amado hermano? Esa es una de las razones por la cual muchos cristianos están enfermos todavía, porque no creen en la confesión, porque no creen que al decretar se manifiesta lo que obtuvo por lo que usted decretó que fue negativo. Qué cosa más terrible. Cuando nos arrepentimos, cuando renunciamos a eso que nos está afectando, Dios puede romper la maldición de nuestras vidas. Él puede hacerlo, no importa si la maldición es una enfermedad. Él puede hacerlo, no importa si la maldición es inmoralidad. Él puede hacerlo, no importa si la maldición es divorcio, pobreza. Él puede hacerlo si la maldición es adicción a drogas o adicción al alcohol. Dios rompe toda maldición, ya están rotas, pero se manifiestan en nosotros cuando nosotros lo creemos y lo decretamos. Mientras no lo creamos y no lo decretemos, la maldición, a pesar de que legalmente fuimos liberados, la maldición se mantiene. Escúcheme que esto le toca a muchos hermanos. Muchos cristianos tienen hijos e hijas pródigos porque están ignorantes de la autoridad que tienen para romper maldiciones generacionales de pecado. Usted tiene que determinarse y decretar que los pecados de su línea de sangre terminan en usted. Quizás en su línea de sangre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, abuelo ñoño o ñongo, qué sé yo cómo se llama eso por ahí para atrás. Eso en nuestros antepasados puede que haya alguien que fue alcohólico, que le gustaba el pitojo. Usted sabe que antes era pitojo, ahora es white label, pero es lo mismo. O cerveza, la que sea. Y eso es una maldición generacional. Puede que sea adicto al sexo, puede que sea adicto a la pornografía, puede que sea relacionado con el homosexualismo, que en el pasado hubo alguien que era homosexual o lesbiana y eso se refleja en los hijos, en las generaciones siguientes. Son maldiciones generacionales que están en las familias. Y todos tenemos, mírenme todos por favor para que nadie se sienta, todos tenemos ese tipo de ataque familiar. Reciban
Reciban en el nombre de Jesús, el Señor de la gloria. Reciban el Espíritu Santo, está ahí sobre ustedes. Padre, tócalos ahora en el nombre de Jesús, el Señor de la gloria. Son grato, maravilloso, ningrondo, morboto, ashokota, la pata la que haga. Milvio no te lo creo. Narkeabasho, Mandionar, Ibio Shoto, Nangro, Nambia,